La portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Estamos aquí en pleno debate sobre los test de antígenos porque no es un tema menor, desde luego dice el Gobierno de Madrid, yo no sé, ahora me dirá usted si lo comparte, que es la clave, digamos, de cómo han cambiado las cosas en las últimas semanas. La explicación que da la agencia que tiene que autorizarlo, digamos, la agencia oficial que autoriza el uso de los medicamentos es que no se puede hacer ahora tal como están las cosas. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Hay argumentos técnicos? ¿Hay una batalla política? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, mire, como siempre, en el tema de los test en las farmacias, uno puede aspirar a hacer la totalidad de test y frenar esa iniciativa, o uno puede empezar a hacer lo que a día de hoy se puede hacer. Y en Orense, que es España, se están haciendo test en las farmacias. No se venden. No hay permiso para venderlos, pero nosotros no proponemos en la Asamblea que se estén vendiendo en las farmacias. De luego Vox no. La comunidad paga esos test, no se venden, con lo cual no hace falta ninguna autorización para la venta, porque simplemente hacen de intermediarios, hacen de oficina de farmacia donde se dispensan esos test. La trazabilidad es tan fácil como, igual que cuando vamos a votar a un colegio electoral, hay un iPad que manda los resultados electorales a la central, pues aquí igual. El resultado de los test se manda de forma inmediata a la consejería para tener trazabilidad de los contagios. Con lo cual, no hay que pedir permiso al ministro Illa, no hay que pedir permiso a Europa. Hay que hacerlo, es voluntad política. La Comunidad de Madrid hoy puede hacerlo si quiere, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, igual que se está haciendo en Orense. Y más adelante, cuando se den autorizaciones a mayor tipo de test, pues efectivamente las farmacias tendremos más. Pero estamos en una emergencia sanitaria y hay que tomar medidas extraordinarias. Y la voluntad política es eso. Ya le adelanto la discrepancia de nuestro compañero Ricardo, que está al lado, que toda la mañana estaba trasladando su inquietud porque se utilice dinero público para favorecer un negocio privado, que al final detrás de las farmacias hay empresarios privados, y que ese dinero se podría estar destinando a otras cosas, como por ejemplo refuerzo de médicos. ¿Qué respuesta tiene a eso? No, la farmacia es la oficina donde se dispensan, pero la farmacia no está vendiendo producto propio. La Comunidad de Madrid paga unos test que tienen que ser gratis para todos los madrileños. La Comunidad de Madrid. Ningún madrileño paga en una farmacia. Las farmacias ponen a disposición esa oficina. ¿Qué más queremos? Los farmacéuticos nos están ofreciendo esto. ¿Qué pasa? Que por temas gremiales con el sector de la enfermería, por falta de voluntad política, vamos a arrebatar esa posibilidad que tendrían los madrileños de en el barrio, en un lugar de confianza, hacer un test que es fundamental para evitar la cadena de contagios. Es que si hiciéramos esos test en muchos sitios que yo he visitado, como por ejemplo en Carabanchel, donde los centros de atención primaria no permiten circuitos COVID y no COVID, y se está haciendo vacunación de gripe en una furgoneta de la Cruz Roja en la calle, la solución es la farmacia que tenían justo al lado, donde ahí haces los test. Y con eso se pueden salvar muchas vidas, porque de cada contagiado que detectas en esa farmacia, rompes una cadena de contagio que luego es la que nos ponen en estos anuncios de las familias, nuestros mayores contagiados. Claro, es que si no ponemos los recursos y no ponemos los medios para evitar los contagios, efectivamente nuestros mayores se contagian. Esto no es culpa de los jóvenes, a los que ahora se les está intentando culpabilizar. Los que tenemos que tomar las riendas y tomar las medidas son los gobiernos. Y desde luego Vox, que no está en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, pero que está en la oposición y una oposición constructiva, no va a dejar de hacer nada para que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tome las iniciativas que tiene que tomar y deje de trasladar la responsabilidad con cartas a Europa o el ministro y ya tiene las competencias, tiene los recursos y lo que se tiene que hacer es poner a trabajar para los madrileños. Ya sabe usted que ayer el señor Aguado pues ocupó muchos titulares con esa propuesta cuando él habló directamente de utilizar las farmacias para hacer test e intentar hacérselos a todos los madrileños antes de la Navidad. Marcaba ese objetivo, nos pareció entenderlo de forma clara. Hoy, digamos que se matiza un poco, no parece que el objetivo sea llegar a todos los madrileños de aquí a un mes, que es lo que nos falta. Necesitamos que el Gobierno de España nos autorice a poder realizar test en las farmacias. Es un canal vital para poder seguir ampliando la capacidad diagnóstica en la Comunidad de Madrid y ayudar de esta forma a los profesionales sanitarios. Digamos que suaviza, no habla del objetivo de Navidad. Pero esto es muy sencillo. Dos mensajes distintos en las últimas horas. El señor Aguado además ha dicho que los 6 millones incluían los 3 millones ya realizados, con lo cual ha rebajado las expectativas. Yo lo que pido también es que no generemos expectativas en los madrileños que luego no se cumplen, ¿no? Pero esto es muy fácil. La Comunidad de Madrid compra carpas y monta carpas en todos los barrios. Y en las carpas hacen test. Mañana
Desde luego yo, si estuviera en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, mañana había carpas en todos los barrios donde se hacía test a todos los madrileños. ¿Tan difícil es esto? Con un presupuesto que tenemos de 20.000 millones en la Comunidad de Madrid. ¿Usted cree que de aquí a Navidad daría tiempo? No ¿Sería viable? No como pero si es voluntad, es ejecutar. Es ejecutar. Los test están comprados. Claro, la Consejería de Sanidad no es capaz de comprar carpas y montar una carpa por barrio o 2 carpas por barrio o 3 y hacer test ahí. Esto es tan difícil de ejecutar, es tan complicado. Hay que mandar una carta a Europa, hay que largar la responsabilidad al ministro Illa. No, es voluntad política, es voluntad política. Y estas son las medidas que hay que tomar, hay que ejecutar. Y hay que tener determinación, hay que poner los recursos donde tienen que estar y no en el gasto político y conseguir sacar a mucha gente de un posible contagio. Y esto es a lo que tenemos que estar. Y, por cierto, abrir Madrid para el 8 de diciembre, porque con los datos que tenemos hoy, Madrid tiene que estar abierto y tiene que estar anunciado este viernes para el 8 de diciembre, porque no se justificaría con todo este discurso que se ha hecho de la libertad de los madrileños, que desde luego yo defiendo, que los madrileños estemos sin la libertad de movernos con unos datos de incidencia por debajo de 500 que hemos visto hoy que ha anunciado el consejero de Sanidad. O sea, que yo espero que la señora Díaz Ayuso el viernes abra Madrid. La verdad es que hoy el consejero de Sanidad dijo que en los próximos días que se está analizando se va a tomar la decisión. En cualquier caso, precisó que no sería un cierre de 7 días, con lo cual a mí me ha parecido más a entender que está más por cerrar ahora mismo que por abrir. A lo mejor es una interpretación equivocada por mi parte. ¿No teme usted que si se abre o que si no se pone una limitación, por ejemplo, de aquí a Navidad, podamos estropear esto que hemos conseguido en menos de 2 meses, que está haciendo que ahora toda Europa se gire, pero para tomar nota de lo que hemos hecho, no para echarse las manos a la cabeza como nos pasaba a final de verano? Claro, el discurso de la Comunidad de Madrid es: no hace falta cerrar perimetralmente, es lo que le decía Sánchez, puesto que nuestras medidas quirúrgicas funcionan. Por lo tanto, mantengamos la coherencia. Cerremos solo esos puntos donde la incidencia esté por encima de 500. Pero si tenemos 23 zonas en Madrid con debajo de 300, ¿qué hacen los madrileños sin poder salir? ¿Qué hacen los madrileños con sus libertades restringidas? Eso es anticonstitucional, entre otras cosas. Entonces, yo creo que lo que tenemos que ser es coherentes. Si la incidencia abajo de 500, que es el umbral que ellos mismos han marcado, señores, liberen a los madrileños. Porque además lo que no podemos dar es discursos que son incoherentes, porque eso produce cansancio, produce desafección, produce lejanía respecto al gobierno y a los políticos, y la gente acabe haciendo lo que quiere sin escuchar a los políticos. Y para conseguir que los madrileños nos escuchen y que entiendan las medidas y que las sigan, lo que tenemos que hacer, lo que tienen que hacer los que están en el gobierno es cumplir. Y si hemos bajado por de 500, lo que hay que hacer es abrir Madrid, porque ha funcionado el plan, ya está. Está claro que las cifras de Madrid llaman la atención, porque si uno se fija en la última semana de septiembre y en lo que ha pasado ahora, la caída de casos es muy llamativa. También de ingresos hospitalarios. Seguimos teniendo un número de muertos demasiado alto y sabemos además que eso lo vamos a tener que sufrir durante un tiempo, porque esa es la última cifra que baja. La explicación a todo esto la tiene usted clara, cada uno da una lectura, ¿no?, de la política que se ha utilizado y hasta qué punto es la política, las decisiones que vienen de arriba, o hasta qué punto es la actitud también de los madrileños que se asustaron a final de verano con lo que teníamos encima. Bueno, por desgracia lo que hemos visto en la mayoría de los gobiernos, que su única herramienta para hacer frente a la pandemia es el confinamiento y el miedo. Y yo creo que lo que tenemos que empezar es a poner recursos en los test y el rastreo. En lugares como Corea del Sur, cuando se detecta un brote en un barrio, se hacen 5 millones de test. Aquí estamos hablando de que en toda la pandemia en la Comunidad de Madrid hemos hecho 3 millones de test. Yo creo que lo que tenemos que reforzar es la capacidad de rastreo y de hacer test. En eso tenemos que poner los recursos, y eso lo que va a permitir es a los madrileños seguir con su trabajo, a la gente poder seguir, los autónomos seguir trabajando, los hosteleros no tener que cerrar, las tiendas estar abiertas, las familias poder llevar a un sueldo a casa y estar seguros de que cuando sospechan que pueden estar contagiados pueden ir a una farmacia a hacerse un test y salvar a los demás del contagio. Y con esas medidas conseguiremos reactivar la economía en Madrid y conseguiremos tener la confianza de los madrileños, que es lo fundamental, potenciar
el rastreo y potenciar el sistema de test, que está todavía bajísimo respecto a los países que han tenido éxito en el ataque y en el hacer frente a la pandemia. Le voy a dar enseguida la palabra a mis compañeros, pero me gustaría trasladarle una queja que estamos recibiendo y recogiendo en la calle hoy mismo. Manifestaciones de médicos y manifestaciones de profesores. Y a los dos les preocupa el mismo elemento, y es que se haya reforzado equipos para una circunstancia excepcional y antes de que todavía sepamos cuándo va a acabar esto y cómo, pues ya algunos de esos contratos no se estén renovando, en el caso de los profesores y también los médicos, que algunos caducan en diciembre. Es un gasto público importante, habrá que sacar el dinero de algún sitio, pero es una decisión que puede costarnos cara si la tomamos de forma equivocada, ¿no? Bueno, yo lo que creo que no puede existir es un consejero de Educación diciendo que no hay dinero para contratar profesores. Eso es inadmisible. Lo que tenemos que hacer, y la propuesta de Vox, es reducir el gasto político, reducir esos sueldos a comisionados de bienestar animal, a comisionados del cambio climático, a sueldos de portavocía duplicados en los gabinetes del Gobierno, a coches oficiales, a fundaciones que no sabemos lo que hacen, a chiringuitos duplicados entre ayuntamientos, etcétera, etcétera, a Madrid Excelente, a Invest Madrid, a Promo Madrid, a Nueva Fundación Madrid Turismo. Todo eso son duplicidades de cargos e instituciones que nos cuestan mucho dinero a todos los madrileños. Y todo ese dinero, donde tiene que ir, es a contratar profesores, a pagar los 100 millones que se deben a los enfermeros, a pagar los 1.000 millones que debemos a las empresas sanitarias ya de antes del COVID, a atender la emergencia social, las colas del hambre, la gente que está en esas colas, que no mucho tenían padre y madre trabajo, y que de repente pensaban que había una red que les iba a sostener y que iban a llamar a un teléfono donde les iban a dar una cita para paro o para un ERTE, y resulta que llaman y nadie les contesta. Y se han quedado sin esa red y están hoy en una cola que se ponen a las 5 de la mañana y a lo mejor a las 2 del mediodía tienen la suerte de llevarse un tupper así con arroz. Eso es lo que está pasando en Madrid. Entonces, tenemos que tener recursos para la emergencia social, tiene que ser una prioridad. Para dotar la dependencia, que hay miles de mayores que mueren todos los años sin recibir la dependencia. Para la educación, porque no puede haber un impacto en las generaciones de los niños COVID. Tenemos que conseguir que el niño que nace en la Cañada Real esté seguro de que con esfuerzo puede llegar al mejor colegio de Madrid. Y para eso está el cheque escolar que propone Vox, el cheque que se da a cada uno de los padres para que elija el colegio y además tenga acceso a digitalización y a todo lo que le va a garantizar salir adelante, porque tenemos que preocuparnos de las generaciones futuras. Y un refuerzo en sanidad. No puede ser que tengamos en los barrios de Madrid centros de atención primaria cerrados. ¿Qué hay así? ¿Qué hay así? Y hoy estoy escuchando al señor Aguado hablar de los circuitos en los juzgados para violencia de género y resulta que los centros de atención primaria no tenemos circuito COVID y no se han hecho las obras para abrir esos centros de atención primaria. Y si el centro de atención primaria no permite la reforma para el circuito COVID, en las parcelas que tienen disponibles monten ustedes una carpa, pero de forma inmediata. Entonces, para eso necesitamos los recursos y no para otra cosa. Y desde luego Vox, la defensa que va a hacer y los puntos en los que va a incidir en el futuro presupuesto, si es que lo hay, va a ser en todos estos temas. Pues le paso la palabra a Benjamín. Pues precisamente por esto último, ¿no? Por los futuros presupuestos, porque usted ha hablado mucho de economía, como es lógico, ¿no? Que tiene que ir de la mano también la economía de las medidas sanitarias. Desde ese punto de vista y pensando en los presupuestos, que son el arma con el que un gobierno hace política económica, ¿van ustedes a encarecer el apoyo a esos presupuestos después del distanciamiento que quedó patente con el Partido Popular en la moción de censura que se debatió en el Congreso de los Diputados? ¿Y consideran además que es realista hablar de bajada de impuestos, como todavía se sigue hablando? Bueno, es tan realista que la semana pasada se aprobó la primera bajada de impuestos propuesta por Vox en la Asamblea de Madrid y nos apoyaron el Partido Popular y Ciudadanos. Y fue una bajada de impuestos orientada al aval a los jóvenes a primera vivienda, una bajada de impuestos orientada a ayudar al quien tenga un dependiente en casa y una bajada de impuestos orientada a que nadie tenga que dejar de estudiar. Y esos incentivos fiscales que Vox consiguió aprobar en la Asamblea de Madrid. No lo sacaron muchos medios de comunicación, quizás será porque la propuesta era de Vox, ¿no? Y respecto a los presupuestos, nuestra prioridad son, y como he hablado aquí, la sanidad, la educación, la dependencia y la emergencia social. Nosotros no estamos en esta política de los partidos de hacerse los ofendiditos o de insultarse unos. A mí eso no me interesa absolutamente nada. Yo estoy trabajando aquí para los madrileños,
para que mejore su vida, para que los niños madrileños puedan ir al mejor colegio que elijan sus padres, para que tengan la mejor sanidad, para que no tarden semanas en atenderte y en hacer un PCR. Para eso trabajamos los de Vox en Madrid. Pero en Andalucía sí, la primera reacción fue suspender la negociación de presupuestos, si no me equivoco. No, en Andalucía la reacción ha después sido de la moción de censura. Pelear por todas estas cosas. Otra cosa que ustedes le pongan el titular que parezca una reacción a lo que dijo, pues no sé, el señor Casado o alguien. No nos interesa absolutamente nada todo eso, y lo que estamos es para mejorar la vida de los madrileños. Y estas cosas de las que he hablado yo aquí, yo creo que es evidente para un votante de Vox, del PP, de Izquierda Unida, de Podemos y de PSOE, que son cosas que mejoran la vida de todos los madrileños. Y en eso nos tenemos que centrar, en dejarnos del bienestar de los políticos y empezar a trabajar por el bienestar de los españoles, de los madrileños. Ricardo. Sí, muy bien. Buenos días, señora Monasterio. No sé, tenía alguna otra cuestión que preguntar, pero es que usted ha deslizado una serie de críticas de fondo, yo creo, al gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿Usted cree que realmente este pulso que mantiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid con la Administración del Estado, con Sánchez, digamos que está en detrimento de determinadas decisiones que tendría que tomar la Comunidad de Madrid, como que de pronto usted critica que por qué la Comunidad de Madrid no hace sus tareas y permanentemente está pleiteando con el Gobierno de España? ¿Usted tiene esta impresión? Bueno, yo más que criticar lo que hago son sugerencias para que se lleven a cabo. Si me hubieran escuchado el 24 de enero con los PCRs en Barajas, hubiéramos paliado muchas de las cosas que luego vinieron. Si el 23 de febrero, cuando pedí a todos los consejeros que tuvieran un plan de contingencia de coronavirus, se hubiera hecho, pues hubieran paliado muchas cosas que vimos después, ¿no? O cuando se pedía en marzo que se confinara un barrio de Torrejón donde teníamos localizado el virus. Son sugerencias más que una crítica. Y yo me alegro cuando hoy escucho, por ejemplo, a la señora Aguado hablar de Eslovaquia, que es una sugerencia que le hice yo al principio de octubre. Me alegro mucho porque aciertan. Entonces, yo lo que digo es que si ellos creen en el sistema autonómico y las competencias autonómicas, lo que tienen que hacer es ejercerlas. Si creen que tienen las competencias de sanidad, y Sánchez les ha dado la competencia de sanidad y ahora mismo las tienen íntegras, lo que tienen que hacer es ejecutar y dejar de derivar la responsabilidad a otros, pero así todos los gobiernos. Lo que hemos visto durante esta crisis del COVID es que por descoordinación entre las autonomías, los españoles han tenido consecuencias gravísimas. En el pico de la pandemia tuvimos 46.400 enfermos y teníamos 47.000 y pico camas disponibles. Tuvimos 1.000 y pico camas disponibles que nadie usó, quedándose gente en las puertas de la UCI. Esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque nadie fue capaz de hacer un convenio entre autonomías para trasladar enfermos. En España nos trasladaban para incinerarnos, pero no nos trasladaban para darnos una UBI cuando la necesitamos. Nadie trasladó un enfermo de Madrid a Guadalajara, nadie trasladó un enfermo de Asturias a Galicia. Y en otros países del norte de Italia trasladaban a Francia, de Francia a Alemania, en el Tirol trasladaron y salvaron muchas vidas. Entonces tenemos que reflexionar sobre este sistema autonómico porque nos lleva a la descoordinación, pero el Partido Popular, que tanto defiende el sistema autonómico, lo que tiene que hacer es asumir las competencias que tiene y ejecutar con los recursos que tiene. O se sumará a la tesis de Vox de devolver competencias. Muchas gracias. Paloma. Hola, ¿qué tal, señora Monasterio? ¿Qué tal? Usted fue muy crítica con el plan que puso en marcha la presidenta de la Comunidad para hacer frente a la segunda ola, ¿no? Pero es un plan que ha sido exitoso, ¿no? Yo creo que en toda Europa se ve a Madrid como un ejemplo, ¿no?, de la lucha contra el virus. ¿Hoy pensaría lo mismo que hace un mes o no? Yo no fui crítica con el plan porque era mi plan. Era el plan de Vox de abril y usted puede bajarse las sesiones en la Asamblea en abril, donde yo pido a la Comunidad de Madrid que lleve a confinamientos quirúrgicos. Y le doy la ley del 86 y le digo a la señora Díaz Ayuso, usted puede confinar. La señora Díaz Ayuso salió en el programa de Ana Rosso y dijo, yo no sé cómo se confina, yo no puedo confinar. La ley del 86 estaba ahí. Con lo cual, yo con el plan de confinamiento quirúrgico nunca he sido crítica, si es nuestra idea. Sí, pero ha sido crítica con lo que tenía que haber hecho más. Soy ¿no? crítica con que haya falta de recursos, y lo sigo siendo hoy, para test y para rastreo. Porque miren, la vacuna
no va a llegar el 1 de enero. Claro. No nos dejemos engañar, es un engaño más del gobierno de Sánchez. Igual que fue un engaño el de no va a haber contagiados, igual que fue un engaño el de no hay transmisión comunitaria, igual que fue un engaño el de no hacen falta mascarillas. Es un engaño más que utilizan puntualmente cuando quieren subir la moral de la población. La vacuna va a tardar muchos meses en llegar. Tenemos que aprender a vivir con el virus. Es posible, con la economía a pleno gas. Pero para eso el Estado y los gobiernos tienen que poner los recursos que, por cierto, han pagado todos los españoles con sus impuestos durante muchísimos años, precisamente para que estén disponibles para una crisis como esta. Los recursos en test y en rastreo, en emergencia social para el que lo está pasando mal, en que nuestros niños puedan educarse digitalmente, ni un niño se quede atrás, y en que todos los centros de atención primaria estén dotados, porque no queremos llegar a las UCIs, queremos prevenir llegar a las UCIs. Y esta tiene que ser la prioridad. Pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta mañana para repasar todas estas cosas, todas las cosas que nos están pasando, que no dejan de pasarnos. Y le decimos a todos los políticos que pasan por aquí que tengan mucho acierto, que nos jugamos todos mucho. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos.